Hola, ¿qué tal? Soy David, bienvenidos de nueva cuenta a otro video donde vamos a ver el análisis de su último reporte trimestral de Fibra Monterrey y también por supuesto vamos a hacer un análisis técnico. Antes de comenzar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel que estás viendo aquí en tu pantalla, donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la bolsa de valores, ya sea en compra de fibras, compra de acciones, de los dividendos que estés realizando y muchísimas cosas más. Simplemente mándame un mensaje en alguna de mis redes sociales y con todo gusto te voy a proporcionar esta hoja de Excel totalmente gratis si eres suscriptor del canal. Pero bueno, ya vamos a comenzar con estos indicadores. Fibra Monterrey es un fideicomiso que adquiere y administra un portafolio de propiedades corporativas de alta calidad. Pero vamos a ver sus primeros indicadores. En este caso vamos a ver sus ingresos que obtuvo en este segundo trimestre del 2023, donde sus ingresos ascendieron a un poco más de 593 millones, que en comparación del segundo trimestre del año 2022 se tenían 373 millones aproximadamente, que esto da una variación de un 58.7%. Cabe recalcar que esta comparación se hace con el segundo trimestre del año 2022, donde todavía no se tenía el portafolio de Zeus, así que sería muy conveniente poder comparar este segundo trimestre de este año 2023 con su trimestre anterior. De esa forma también vamos a ver cómo se ha comportado la nueva adquisición del portafolio de Zeus. Si lo quieren hacer ustedes, aquí en la descripción del video, incluso en los comentarios, también les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver sus indicadores, vean cómo se ha comportado este segundo trimestre en comparación del primer trimestre del año 2023. Pero ahora el ingreso neto operativo fue de aproximadamente 541 millones, que si los comparamos con el año pasado fueron de 332 millones, dándonos una variación de un 62.8% con un margen neto operativo de 91.3% y 89% respectivamente. Igualmente aquí una variación de un 2.3% con un EBITDA de 504 millones versus los 301 millones del segundo trimestre del año 2022. Igualmente aquí efectivamente hay una variación y como les menciono más relacionado por el nuevo portafolio de Zeus, con un margen de EBITDA de 85% y 80.6% respectivamente, siendo un 82.7% de estos ingresos en dólares y un 17.3% en pesos mexicanos. Enseguida vamos a ver también, por ejemplo, su FFO, donde para este segundo trimestre del año 2023 se tenían 418 millones aproximadamente, que el año pasado se tenían solamente 257 millones, con un margen de 70.5% y 68.8% respectivamente, con un AFO de 405 millones versus los 244 millones del año pasado, con un margen de 68.3% para este segundo trimestre del año 2023 y un 65.5% con el segundo trimestre del año 2022, dándonos un AFO por certificado de 0.223 y 0.252 respectivamente. Aquí vemos una disminución del AFO por certificado de menos 11.5%. Esto se ve mayormente afectado por el cambio de dólar a peso, que era de esperarse un poco para cada uno de los inversionistas debido a que esta fibra se encuentra mayor parte dolarizada. Pero ahora vamos a ver también, por ejemplo, la ocupación, dándonos un plazo de arrendamiento promedio, esto en años, de 5 años aproximadamente para este año 2023, que esto no ha cambiado en relación al año pasado. Para este segundo trimestre del año 2023 contaba Fibra Monterrey con 162 arrendatarios, pero si vemos las rentas promedio por metro cuadrado, vemos que el sector de oficinas corporativas tiene un precio de 337.8 pesos, con un ligero aumento a su año pasado. El sector de oficinas operativas también ligeramente hubo un aumento de 272.7 pesos por metro cuadrado, y el sector industrial vemos que también ha incrementado mayormente su renta promedio por metro cuadrado a 103 pesos con 7 centavos. El sector comercial también igualmente ha aumentado el precio promedio por metro cuadrado a 149 pesos con 10 centavos. Pero no terminamos aquí, también vamos a ver su deuda, la cual su nivel de endeudamiento
crecimiento se encuentra en un 25.7% para este segundo trimestre del año 2023, proponiendo un límite el comité técnico de un 50%, que sin problemas Fibra Monterrey podemos ver que se encuentra con una salud financiera aceptable, que el total de deuda asciende a un poco más de 7 millones. Esta deuda se encuentra 100% a tasa fija, dándonos una tasa de interés promedio ponderada de un 4.8%. Esta deuda se encuentra 100% en dólares. Y por último, también vamos a ver, por ejemplo, las propiedades que tiene Fibra Monterrey. Como les he mencionado, con la nueva adquisición del portafolio de Zeus, sus propiedades ascienden a 103 propiedades para este segundo trimestre del año 2023, que en comparación al año pasado solamente tenía 60 propiedades. Casi fue el doble de propiedades, dándonos una ocupación para este segundo trimestre de un 95.3% versus 91.7% del año pasado, dándonos un área bruta rentable de más de 1.600.000 metros cuadrados, casi el doble que el año pasado, que se encontraba en un poco más de 800.000 metros cuadrados. Que si lo vemos por sector, nos encontramos con un 71.3% para el sector industrial, un 27.1% para el sector comercial y por último un 1.6% para el sector de oficinas. Pero ahora vamos a ver lo más interesante para todos los inversionistas, que sería visualizar su NAV por certificado o su valor teórico de Fibra Monterrey, que para este segundo trimestre del año 2023 se encontraba en 11 pesos con 86 centavos. Si consideramos que actualmente su valor a mercado se encuentra en 11 pesos con 46 centavos, vemos que su cotización se encuentra con un descuento de 3.37%. Pero si me preguntan, ¿vale la pena o no? Viendo estos fundamentales que presenta Fibra Monterrey, me sigue pareciendo una de las fibras más sólidas que actualmente tenemos. Pero la distribución que realizará Fibra Monterrey para todos los inversionistas asciende a un poco más de 405 millones, que si lo vemos de forma trimestral, esta distribución y considerando el número de acciones en circulación que se encuentran actualmente, que son un poco más de 1.814 millones, tendríamos una distribución trimestral de 0.22 centavos, que de forma mensual serían 0.7 centavos. Que ahora vamos a ver las fechas importantes que incluso ya pasaron. Una disculpa por esto. Como ya les había mencionado en otro video, me encontraba enfermo y lo sigo estando un poco, es por eso que no he podido estar al corriente con estos videos. Pero estas fechas fue el día 21 de julio del 2023, la fecha límite para tener derecho a recibir este dividendo o distribución fue el 26 de julio del 2023. La fecha ex derecho sería el 27 de julio del 2023, la fecha de registro sería el 28 de julio del 2023 y la fecha de pago fue el día 31 de julio del 2023. Esta distribución, como he mencionado, fue de 0.07 centavos por certificado y fue pagada completamente a distribución a resultado fiscal, lo cual nos genera una retención por parte de este concepto de 30% de estos 0.7 centavos que nos fueron pagados. Muy bien, vamos a ver ahora el análisis técnico de Fibra Monterrey, donde lo principal siempre será ver las EMAs, la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200, las cuales nos van a indicar la tendencia principal en la cotización de esta fibra, donde vemos que la EMA de 50 se encuentra en la parte inferior y la EMA de 200 hasta la parte superior, lo cual vemos que nos encontramos entonces en una tendencia principal a la baja en la cotización de Fibra Monterrey, y vemos que esto acaba de comenzar, así que es muy posible que esta tendencia principal pueda seguir. Hasta qué punto no sabemos, hay que tener cuidado. Es muy posible que esta tendencia principal sea breve o pueda ser un poco prolongada, así que siempre hay que estar viendo el comportamiento en su cotización de Fibra Monterrey. Y esto también lo afirmamos debido a que las velas japonesas se encuentran en la parte inferior de estas EMAs,
Ahora vamos a ver el siguiente indicador, que serían las bandas de Bollinger. Estas bandas nos van a mostrar si nos encontramos en un punto de sobrecompra, en un punto neutral o un punto de sobreventa. Si las velas japonesas se encuentran en la parte inferior de este límite de las bandas japonesas, entonces nos van a indicar que nos encontramos en un punto de sobreventa, lo cual vemos que es así, aunque en los últimos días estas velas japonesas se han separado de la banda inferior, por lo tanto nos pueden indicar que es muy posible que su cotización se pueda ir a un punto neutral. Si esto sucede, también es probable que posteriormente nos vayamos hasta el límite superior de estas bandas de Bollinger y nos puedan indicar que nos encontramos efectivamente en un punto ahora de sobrecompra. Hay que estar viendo su cotización para ver qué comportamiento pudieran tener. Posteriormente, aquí tenemos nuestros indicadores de EMA Cross y nuestro SAR parabólico, los cuales nos van a mostrar si también nos encontramos en una subtendencia, ya sea alcista o bajista. Por ejemplo, estos puntos que vemos en la parte superior de estas velas japonesas nos van a indicar entonces que nos encontramos en una subtendencia a la baja. Si los puntos se encontraran en la parte inferior de las velas japonesas, entonces nos van a indicar que nos encontramos en una subtendencia alcista. Al igual vemos que con estas líneas verde y roja podemos también ver si nos encontramos en una subtendencia bajista o alcista. Si la línea verde se encuentra en la parte superior, entonces también nos indica que nos encontramos en una subtendencia bajista. Aunque vemos que en los últimos días esta subtendencia bajista ya lleva rato de esta forma, por lo tanto es muy posible que cambiemos en los siguientes días a una subtendencia alcista. Recuerden, es una subtendencia alcista, puede ser muy breve o puede ser el comienzo para revertir la cotización de Fibra Monterrey. No lo sabemos, ya saben, estos son solamente datos estadísticos, los cuales nos muestran el posible comportamiento en la cotización de Fibra Monterrey. Siempre vamos a ir alternando, ya sea una subtendencia alcista, después una subtendencia bajista, posteriormente una subtendencia alcista, después una bajista, y así sucesivamente vamos a ir viendo el comportamiento de acciones o de fibras. ¿Cuánto pueden durar? Eso sí no lo sabemos, pero nos podemos dar una idea con estos indicadores. Vemos que ya lleva rato Fibra Monterrey con esta subtendencia. Vemos que las velas japonesas poco a poco se han ido recuperando e incluso la separación de estas dos líneas verde y roja ha ido disminuyendo, por lo tanto es posible que en los siguientes días pueda haber un cruce, pero como les digo, hay que tener cuidado, hay que siempre darle importancia a la tendencia principal de la cotización, que esa veíamos que es una tendencia principal a la baja. Por ejemplo, ahora tenemos nuestro índice de fuerza relativa, nuestro MACD y nuestro Stokastic, los cuales nos van a indicar el impulso en la cotización que tiene Fibra Monterrey. Vemos que el índice de fuerza relativa, vemos que en los últimos días poco a poco se ha ido recuperando. También si lo acompañamos con el MACD, también un poco de lo mismo, porque vemos que estas dos líneas, la roja y la azul, vemos que posiblemente en los siguientes días se puedan cruzar. También si lo vemos con estas líneas verticales, vemos que poco a poco han perdido altura, por lo tanto, vemos que efectivamente puede haber una recuperación en su precio para Fibra Monterrey en los siguientes días. Vemos que incluso el Stokastic nos encontramos en la parte inferior, por fuera del límite inferior. Con esto no quiero indicarles que ustedes deban de invertir en Fibra Monterrey. Recuerden, es simplemente mi opinión personal, no soy ningún experto. Recuerden, si quieren asesoría de un profesional, acudan a ellos para que les dé un mejor panorama para sus inversiones que estén realizando. Pero posteriormente vamos a ver su comportamiento, los posibles escenarios en su precio de Fibra Monterrey que podríamos tener. A partir del 7 de agosto podemos ver una recuperación en el precio de Fibra Monterrey. Si es así, pues ¿hasta qué precio podríamos esperar su recuperación? Es muy posible que su recuperación o su primer resistencia en su precio lo podamos ver hasta los 11 pesos con 68 centavos. Si llegara Fibra Monterrey a romper esta resistencia, entonces podríamos comenzar a estar en el siguiente canal, en el cual su resistencia ahora se encontrará en los 11 pesos con 93 centavos y un soporte en los 11 pesos con 68 centavos. ¿Qué escenario es más factible? Es muy posible que nos sigamos encontrando en este canal, donde su cotización se encuentre en los 11 pesos con 68 centavos y un soporte en los 11 pesos con 37 centavos.
¿Esto por qué? Porque es muy posible que los inversionistas sigan castigando el precio de esta fibra debido a que el pago de dividendos o distribuciones no sea tan atractivo como otros meses y sea atractivo renta fija como CETES o FIPOS, por mencionar algunos instrumentos. Para algunos será un momento oportuno de acumulación, para otros tal vez un momento para esperar y ver el momento adecuado para ingresar, o para otros tal vez mirar otras inversiones. Habría que esperar tal vez efectivamente su comportamiento de Fibra Monterrey, pero si llegara a verse más castigada su precio de Fibra Monterrey, es muy posible entonces que podamos romper este soporte de 11 pesos con 37 centavos y estar en un canal bastante importante de acumulación, donde su precio ahora se encontrará en los 10 pesos con 46 centavos y una resistencia en los 11 pesos con 37 centavos. Bueno, ahora sí ya me despido, cuídense mucho, pórtense bien, recuerden cuidarse mucho, les deseo lo mejor, mucho éxito en sus inversiones y recuerden que si inviertes en tu futuro tendrás un mejor porvenir.